Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio donde conoceremos las más recientes investigaciones en salud y tecnología con expertos en la materia. Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. Hoy me encuentro con José Moreno del Departamento de Microbiología del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y nos va a hablar sobre la pandemia silenciosa, la resistencia antibiótica. José Moreno, bienvenido a Ciencia en 360. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dar a conocer un tema que es tan importante, es tan actual y tiene muchas aristas, ¿no? Esperemos que en esta corta presentación o divulgación, más bien dicho, se aclaren ciertos conceptos y se sepa mucho más de lo que es esta, como mencionaste, una pandemia silenciosa, ¿no? Y hablaremos específicamente de bacterias y antibióticos, así que estamos listos para las preguntas. José, cuéntanos un poco qué son las bacterias. Queremos saber también si son malas todas las bacterias y qué enfermedades pueden causar. Bueno, esa es una pregunta extremadamente importante si vamos a empezar a hablar de antibióticos y de bacterias. Las bacterias son los organismos, quizás uno de los organismos más antiguos que existen sobre la faz de la Tierra. Estuvieron antes de los seres humanos, antes de los dinosaurios, antes de las primeras plantas y definitivamente no son todas malas. De hecho, te pongo un ejemplo, en el cuerpo humano hay un grupo de bacterias que nos ayudan a sintetizar la vitamina B12, la vitamina K, nos ayudan con lo que son varios procesos fisiológicos. Inclusive el ser humano tiene algo llamado la microbiota intestinal que nos mantiene sanos y nos permite digerir ciertos alimentos que no podemos digerir. En pocas palabras, no todas las bacterias son malas. De hecho, la gran mayoría son buenas y un pequeño número nos causan ciertos problemas, ¿no? Dentro de ese pequeño número de bacterias que nos causan problemas, se encuentran las bacterias que están asociadas a la comunidad. Hay bacterias que están asociadas a la atención en salud. Antes se les llamaba nosocomiales, hoy se les llama asociadas a la atención en salud. Y en sí, tú quizás hayas escuchado a una persona y que, oye, tuve un grano, el clásico grano, se me infectó, se me puso feo. Y esto usualmente son ese tipo de bacterias que no te causan demasiados problemas. Usualmente las infecciones bacterianas en personas sanas, con una buena salud, son autolimitadas. El asunto viene cuando te encuentras con bacterias que son resistentes a los antibióticos. Que es el tema que vamos a ver acá. A tratar. Exacto. Interesante. ¿Qué es un antibiótico? Bueno, un antibiótico se puede dividir desde el punto de vista etimológico, que es un tipo de sustancia que mata a las cosas vivas, por eso tiene el término antibiótico. Pero desde un punto de vista un poco más grande, más amplio, es cualquier sustancia química, sintética, derivada de un organismo que puede inhibir, o sea, atontar una bacteria o la puede matar directamente. Los antibióticos se conocían en un principio como las balas mágicas, es decir, que eran sustancias que me ayudaban a disminuir las infecciones y ayudaban a que las personas se curaran. Sí. Exacto. En este sentido, porque nos suele pasar que de repente tenemos un resfriado y nos automedicamos, ¿verdad? Empezamos a yo lo que necesito, no me curo, lo que necesito son antibióticos. ¿Qué estamos causando con esta práctica? Bueno, los antibióticos, como te mencioné, fueron, de hecho, accidentalmente descubiertos para tratar bacterias. El primer antibiótico, que fue la penicilina, que fue descubierto por los años 40, fue aislada de un hongo llamado Penicillium notatum. Esta sustancia era capaz de acabar con una bacteria que vamos a mencionar bastante luego, el Staphylococcus aureus. Y a principio de la Primera Guerra Mundial fue un boom, porque logró hacer que las bacterias y las infecciones bacterianas bajaran muchísimo. Obviamente, estamos hablando de una sustancia que mata bacterias. Cuando hablas de antibióticos, es una sustancia que mata solamente bacterias. Pero las causas de infecciones en el ser humano no son solamente bacterias. Tenemos virus, que son muy comunes, por ejemplo, el virus del resfriado. Tenemos hongos, por ejemplo, las cándidas, las infecciones de tiña en los pies. Tenemos también los parásitos, que utilizan otro tipo de medicación. Entonces, en su conjunto, el grupo de antibióticos, antimicóticos para hongos, antivirales para virus y antiparasitarios en su conjunto se conocen como antimicrobianos, como el grupo general. Entonces, si tú utilizas
una sustancia diseñada para matar bacterias en un virus, evidentemente no va a funcionar. Es lo que ocurre cuando tienes infección por un virus. Tomas el antibiótico, tú crees que te sientes bien, muchas veces hay un efecto placebo en esto, y lo que estás haciendo es que estás golpeando tu microbiota, que de hecho está haciendo su trabajo constantemente, y al virus no le va a pasar absolutamente nada. Pero las pobres bacterias que tienes adentro las vas a disminuir y tú vas a estar más susceptible a las infecciones porque muchos de los beneficios que te comenté al principio, vitamina K, regulación del sistema inmune, van a verse afectados porque tomaste un antibiótico con una infección viral. Claro, es decir, que estoy matando de repente mis bacterias buenas. Exacto, tu coraza interna. Y ahora que lo mencionas es muy interesante, cuando el niño nace, el bebé nace, casi todas las bacterias vienen de la madre, directamente de la leche materna, de su contacto con la madre. Es decir, que si nos ponemos a ver genéticamente, muy probablemente nuestras bacterias son un compendio de nuestra vida biológica, o sea, de toda nuestra biota forman parte de nuestra herencia. Y es por eso que hablamos de microbiomas particulares en los seres humanos. Hay muchos microbiomas particulares. Hay personas que son más delgadas, otras que son más obesas, otras que son diabéticas, otras que son hipertensas. Y aunque no se ha demostrado al 100%, todo indica de que el microbioma tiene mucho que ver en tu salud a futuro. Pero ese es un tema de otra presentación. Nos vamos a hablar con lo que son antibióticos. ¿Qué significa que una bacteria sea resistente a los antibióticos y cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Ok, mira, para hablarte de las consecuencias tenemos que ir un poquito hacia atrás. Ubiquémonos en los años 1800, donde no se conocían los antibióticos, donde no había este tipo de mejora. Una persona en una batalla, en una guerra, en cualquier conflicto, se cortaba. Las bacterias que estaban en la piel se le metían en la herida, infectaban, la infección iba a sangre, generaban algo llamado bacteriemia, luego generaban una sepsis y la persona moría, porque no había un tipo de tratamiento. Cuando empezaron los años 40 se dio antibiótico y wow, las personas que tenían sepsis o que tenían bacteriemia estaban curándose. Entonces hubo un momento en que la misma medicina dijo, ¿sabes qué? Hemos llegado al punto máximo de nuestra generación, ya nada nos va a detener, tenemos lo mejor de lo mejor, estamos creando antibióticos a gran cantidad, o sea que ya esto es imparable. Gracias a eso, aunque no se mencione, nacieron las cirugías, gracias a los antibióticos, nacieron los que son los reemplazos de partes del cuerpo, nacieron los trasplantes, nació la cirugía preventiva, nacieron casi toda la cirugía moderna se cimienta sobre el uso de antibióticos. ¿Qué sucede? La resistencia a los antibióticos es darwinismo puro. Si tú agarras una bacteria y la presionas con un antibiótico, ella va a responder. Y responden muy rápido. Por ponerte un ejemplo, el primer antibiótico nació en los años 40, que fue la penicilina. En los años 50, 10 años solamente, ya aparecían las primeras cepas que tenían una resistencia a un antibiótico. Desde el punto de vista práctico, es cuando el antibiótico ya deja de funcionar en una bacteria. Que un antibiótico deje de funcionar en la bacteria no es algo bueno. ¿Pero qué hacen las personas? Bueno, los médicos, los clínicos, bueno, no te funciona el antibiótico A, usemos el antibiótico B. Funciona el B. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana a gran nivel, no te funciona ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, ni el último, ni la más que no te funciona ninguno. Y en ese punto en que tienes una bacteria que tiene mucha resistencia a muchas drogas, se conocen como multidrogoresistentes. Si además de eso hay antibióticos que son supuestamente diseñados para tratar esas bacterias que son multidrogo y son resistentes también a ese tipo de antibióticos que usualmente son extremadamente caros, hablamos de una bacteria que es extremodrogo resistente. Y hay algo peor. Si tenemos una bacteria que siendo extremodrogo resistente solamente hay un antibiótico que le funcionaría, que es la última opción, el que está debajo, el que es la bomba atómica, por decirlo así, y tampoco le funciona, hablan de una cepa que es pandrogo. Una cepa pandrogo es volver al 1800, donde empezamos. No hay cura. Es peor que si fuera una infección viral, es peor que si fuera un disparo en el pie, es algo mucho, mucho más serio. Porque tener una persona que tiene esta infección, no hay cura para ese paciente con antibióticos y tiene una sepsis, ese paciente no va a salir. Tan sencillo como eso. Estamos graves. Es por eso que este es un tema tan importante. ¿Cómo alcanzan las bacterias este nivel? Bueno, hay muchas formas. Las bacterias son, como dije, nos llevan millones de años de evolución, o sea, por algo funciona bien para ellas. Ellas tienen muchos mecanismos. Un mecanismo muy clásico es que hay virus que se llaman fagos, que transmiten estos genes de una bacteria a otra. Este es un tipo de forma. Hay otra manera en que las bacterias comparten información.
sea, se comunican entre sí, que es lo que permite que de una bacteria A se la pase a una bacteria B y transmite este gen de resistencia. Hay otra forma que es mucho más brutal, y es que la bacteria encuentra camaradas muertos por el antibiótico y lo que hace es que come su ADN, pueden hacerlo, integran su ADN a su genoma y lo meten y automáticamente es como una especie como una aplicación, meten una aplicación nueva en su sistema y empiezan a hacerse resistentes. Y lo último, que se ha descubierto que hay bacterias que pueden empaquetar el ADN en vesículas y la lanzan al sistema. Y este sistema, otra bacteria agarra esa vesícula y la adhiere. Es decir, que hay muchas maneras de hacerlo. Y por último, que tampoco se sabe si funciona de esa manera, es que las bacterias votan como si fuera una elección. Sí, digamos que hay bacterias que tienen un gen de resistencia y lo está atacando un antibiótico y una lanza una señal de comunicación de que votamos para activar el gen de resistencia 50 más 1. Y si todas emiten 50 más 1 emiten la molécula que se llama quorum-sensing, aunque las otras 49 no hayan votado, todos lo expresan automáticamente. Es una votación. Así que hay muchas maneras en que las bacterias pueden hacer esto. Y es algo triste porque las bacterias se ponen de acuerdo. Los humanos no nos ponemos de acuerdo. Es algo que hay que ver en esto, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo está Panamá con esta problemática y cuáles son las bacterias que más se asocian a la resistencia? Ok. Mira, Panamá es un crisol de razas, es un lugar de tránsito, no solamente desde el punto de vista histórico, cultural, gastronómico. Panamá en todo creo que es un crisol de razas. Tú puedes encontrar bacterias que son aparentemente panameñas, pero cuando la trazas genéticamente vienen de China, o vienen de Estados Unidos, o vienen de México, o vienen de Europa. O sea que Panamá, yo siempre he tenido una expresión muy coloquial, que es de que si tú quieres encontrar algo de Panamá, solamente tienes que buscarlo, porque ahí va a estar. Panamá tiene resistencias que tú solamente puedes ver en Europa, que quizás no están en Centroamérica, que son únicas, o que solamente has visto en Estados Unidos y dirás que, bueno, el contacto con Norteamérica, Estados Unidos ha sido muy, muy histórico, pero a veces también nos comportamos como si fuéramos sur. Es decir, que Panamá tiene esa capacidad de que, ¿sabes qué? Panamá tiene de todo, tiene de todo, y eso es malo en el punto de vista de resistencia. En cuanto a las bacterias más importantes, la Organización Mundial de la Salud, el año 2014, y luego lo actualizó un poco después, emitió algo que llamamos la lista crítica de bacterias que son resistentes. Son bacterias que necesitan ser investigadas, que necesitan utilizarse nuevos antibióticos, que deben crear nuevos antibióticos para este tipo de bacterias. Y en la lista crítica sobresalen 4, por decirlo así. Yo les digo cariñosamente los 4 jinetes del apocalipsis, yo les llamo así de cariño. La primera se llama Acinetobacter baumannii. Es una bacteria que, como te comenté, en el top 10 es X-drogo de salida. Tenemos Pseudomonas aeruginosa, que bajó de nivel, pero sigue estando ahí. Está Klebsiella pneumoniae. Quizás los más jóvenes no recuerdan Klebsiella pneumoniae, pero en el 2010 en Panamá apareció KPC. Esa es la Klebsiella pneumoniae, que es resistente a los carbapenems. Otra que son las enterobacteriales Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, que usualmente generan infecciones en orina. Casi más del 90% de las infecciones de Panamá son de orina, leves y no leves. Entonces, esta bacteria genera resistencias en infecciones que son por cefalosporina y con tipo antibiótico en orina. También tenemos un poquito más abajo Staphylococcus aureus. Los médicos pediatras me dirán que Staphylococcus aureus es el asesino número 1 de niños en Panamá. Es extremadamente agresiva. ¿Qué tipo de enfermedades causa esta bacteria? Este grupito crítico generan un tornasol de infecciones. Digamos que tú eres un niño pequeño, tienes una infección en sangre, Staphylococcus aureus va a estar metido ahí. Tú eres una persona diabética, hipertensa, con ciertos problemas y quedas en UCI, te va a agarrar una Klebsiella pneumoniae. Una persona que llega por un infarto, estás metido mucho tiempo, estás en coma, te va a agarrar definitivamente una Acinetobacter baumannii. Digamos que una persona que está conectada a ventilación mecánica y que tiene un problema pulmonar, te va a agarrar Pseudomonas aeruginosa. O sea que es algo que es casi 100% seguro. Los médicos, independientemente de cómo está el sistema inmune. Exactamente. O sea, usualmente, como te dije, las personas que están en este tipo de situación de UCI no son personas que están sanas, son personas que ya tienen un problema. Pero además de eso, estas bacterias cuando entran son un problema. Ponte el punto de vista de un emergenciólogo, un infectólogo, un médico de urgencia
que llega el paciente, no puede respirar, tiene un infarto, lo intuban, lo estabilizan, le ponen antibióticos, le ponen todo esto, y al día siguiente, ¡pum!, te hace fiebre. Eso es una mala señal, y la fiebre no es por fisiología, el paciente estaba bien, estaba neutral. Hacen algo que se llama un estudio de sangre, un cultivo de sangre, y ¡pum!, le sale la Pseudomonas aeruginosa. Cuando sale sensibilidad, resistente a todo. ¿Qué hace? Llama infectología. Dale colistina, que es lo más potente que hay, y que el paciente tiene función de riñón bien, normal. Entonces él tiene que ver, le doy colistina, me llevo el riñón del paciente porque le va a llevar riñón, y entonces posiblemente no funcione porque no va a llegar a una concentración en sangre. Entonces hay una sistemática muy interesante, que hay pacientes que entran por UCI, por ejemplo H3N2, entran por una infección viral y salen con una infección bacteriana. Entonces, lo que usualmente se intenta evitar es que el paciente llegue a UCI, llegue a ese tipo de situación. Pero como sabrás, en Panamá la causa número 1 de infección o de problema general es la hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes. Entonces, este es un caldo. También con los diabéticos, se cortan el dedo del pie. ¿Quién tú crees que va a agarrar el pie diabético? Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Te cortan el pie, hay una septicemia, ¿quién te va a entrar? Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii. Y entonces estamos viendo esto. Casualmente yo hace un par de semanas estuve viendo el análisis global de Panamá, de cómo se comporta. Y aquí, a pesar de que E. coli es la bacteria más aislada por N, casi 5.000 al año en orina, la que nos está comiendo es Acinetobacter baumannii. Nos está comiendo con niveles de resistencia superiores al 80% en casi todos los antibióticos. Entonces, es algo realmente preocupante. Es preocupante porque las personas piensan de que, bueno, voy a ir a un centro de salud, voy a ir a una policlínica, que estoy en un hospital, y lo más seguro es que yo me salve, y usualmente cuando tiene solamente la identificación, es un Acinetobacter baumannii, es una Pseudomonas aeruginosa, es un Staphylococcus aureus, el médico empieza a sudar. El médico empieza a sudar porque sabe que, ¿sabes qué? Tenemos antibióticos, pero no para ese tipo de infección tan potente. Y es entonces aquí donde hay que hacer docencia. La primera docencia es que hay que aprender a cuidarse uno solo. Hay que aprender a hacer ejercicio, comer bien, llevar un control adecuado. Eres hipertenso, vas a quedar siendo hipertenso. Contrólate, tómate tus medicamentos, haz lo que tienes que hacer. Es diabético, no es el fin del mundo, toma tu medicación, cuida tu alimentación. Yo siempre recomiendo hacer ejercicio, es lo mejor del mundo, porque una vez tú entras en UCI, es muy difícil que te saquen con una bacteria como esta. De hecho, y lo saco a colación, en la pandemia de COVID, mucha gente entró por COVID a una sala de emergencia, pero la mayoría de gente que murió por COVID no murió de COVID, sino que murió con el COVID. Habían otras bacterias metidas aquí que no podemos mencionarlas a todas, pero estaban involucradas con este grupo crítico que me mencioné. Así que quizás las personas que van a pie, el ciudadano común, de que hay bacterias en todas partes, que no sé qué, que yo soy una persona fuerte, que no sé qué, pero cuando tú entras en una sala de cuidados especiales o entras en la comunidad, que después podemos hablar de eso, te darás cuenta de que no es tan fácil. Las infecciones son algo bastante avanzadas. Tú cuando tienes infección por bacteria, un día tienes un granito en el pie y al día siguiente ya tienes todo el pie rojo y tienes una infección severa. Y eso no se quita un día para otro. Así que empecemos con la prevención. Claro, a cuidarnos. El prevención. Autocuidado. El autocuidado es importante. Fortalecer ese sistema inmunológico. Exacto. Una dieta balanceada, ejercicios. Es lo que generalmente funciona para todas las infecciones. Para todo lo que existe. Otra cosa que también tú mencionaste, no automedicarse. Si tienes antibióticos en tu casa, un tratamiento previo, que no deberías tenerlo porque debiste terminarlo, eso tú lo puedes llevar a un centro de salud y decir, ¿sabes qué? Me sobró esto. Ellos verán un sistema para empaquetarlo y usualmente el Ministerio de Salud los elimina, los quema. Si tú ves a una persona, y otra cosa que es muy importante, no insistirle al médico. Muchas veces uno como persona y que tenga una faringitis, que el médico te dice, esta faringitis parece viral, tú no debes insistir que te dé antibiótico. Y que si el médico no me mandó antibiótico, este médico no funciona. No. Voy a buscar otro. Voy a buscar otro. Ese es un clásico. Tengo un amigo que me puede recetar los antibióticos. Exactamente. Y es algo importante. En Panamá ningún antibiótico se receta sin previa autorización de un médico.
Y hay ciertos antibióticos muy potentes que ni siquiera un médico de general te puede recetar. Solamente son infectólogos o médicos especialistas o médicos internos que son los que te deben recetar ese tipo de antibióticos. Entonces, el hecho de no insistir con que se tenga un antibiótico. Pero también funciona al revés. Digamos, usualmente las infecciones en orina son más comunes en mujeres. Pero usualmente si tienes infección en orina que no es muy fuerte, que tú llevas bien, que tú sabes que no estoy tomando agua, no estoy tomando esto, no estoy haciendo ejercicio. Yo creo que esto no es algo tan serio y el médico te manda antibiótico, tú te puedes decir, médico, es estrictamente necesario que yo lo tome. O sea, no tengo infección, no es agudo, no es algo serio. Yo puedo, como quien dice, evitar tomar el antibiótico. Yo sé que tengo actividades que promovieron esto, la falta de hidratación, la falta de ejercicio, quizás no estoy comiendo bien, y yo creo que yo puedo llevarlo bien y no necesitaría tomar un antibiótico. O sea, eso ya es decisión de cada persona y el médico, y que ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. No es necesario que te tomes antibiótico. El antibiótico más efectivo es el que no se toma. Y esa es una premisa que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, no nos confiemos en que van a haber antibióticos más potentes. Primero, son más caros. Segundo, usualmente va a haber una bacteria que va a ser resistente. Eso es cuestión de tiempo. Yo tengo una gráfica que vimos como que hay antibióticos que salen y el promedio son 2 años. A 2 años de ser un antibiótico nuevo ya hay bacterias resistentes. A 2 años. Han hecho estudios en bacterias que son de suelo o de agua y estas bacterias que nunca han tenido contacto jamás con un antibiótico tienen genes de resistencia para antibióticos que no han sido creados. Ellos están por encima. Nos llevan millones de años de evolución. Total. Así que, como quien dice, no es una pelea, no es una carrera entre bacterias y seres humanos porque obviamente vamos a perder. Sino es que hay que tener conciencia de que las bacterias son buenas, la mayoría, pero también tú tienes que poner tu parte, tienes que cuidarte. Volviendo al tema de una infección leve como una infección de tipo urinaria. Si el doctor me receta el antibiótico y yo le digo, ¿qué tal si mejor no me los tomo? Y, o sea, esto va a impactar en la medida de cómo yo me pueda curar, en el tiempo yo vaya a tardar porque una infección urinaria pues no es algo incómodo, ¿no? Es algo incómodo y uno quiere de repente sanar lo más pronto posible. Entonces, si no me tomo el antibiótico, pues voy a tardar en ese proceso de sanación. Vas a tardar un poco más, pero todo está en la molestia del paciente. El paciente que, oye, me duele acá atrás, no me puedo sentar, me arde, que bueno, posiblemente tu infección no es tan leve. Entonces, en esos casos sí se recomienda antibiótico. Y entonces ahí caemos en otro asunto. No sé si tú sabías, pero en Panamá el 50% de todas las bacterias son resistentes a ciprofloxacin. Y adivina cuál es el primer antibiótico que te manda cualquier médico en Panamá para infección urinaria. Ciprofloxacin. Entonces son antibióticos que de hecho habría que verificarlos a nivel comunitario, en que no deberían darse tan a la ligera, porque ya la mitad de las bacterias son resistentes a este antibiótico. Entonces tú te lo tomas, piensas que vas a estar bien, te mata todas las bacterias y no te va a funcionar. Entonces también hay algo de control ahí. Y bueno, si hablamos de antibióticos en seres humanos, ni hablar de antibióticos en el ambiente de animales. Nosotros tenemos un problema en salud humana, pero en salud animal hablamos de kilos de antibióticos. En salud de ambiente hablamos de toneladas de antibióticos. Yo con el grupo de coordinación de resistencia en Panamá, estoy con veterinarios, estoy con personas que hacen ambiente, personas que hacen producción, y me dicen de que, José, ¿sabes que tenemos un estanque de tilapias? Y están tirando kilos de antibióticos al agua. Kilos. Y esas aguas residuales van a llegar en un momento a ciertas áreas y las bacterias que son de suelo se van a volver resistentes a los antibióticos. Porque el antibiótico no discrimina si eres humano, animal, vegetal, lo que sea. Es un antibiótico. Así es. Entonces, en salud animal y en salud de producción hay un problema serio. Mucho más serio, porque ahí sí no hay un médico infectólogo que te dice no tomes esto. Ahí tú puedes ir, bueno, hasta hace poco se podía, vas a Melo, y que sabes que tengo una vaca con un pus, dame un antibiótico que te dan el kilo de ciprofloxacina, el kilo de esa extracción. Entonces eso se está regulando un poquito mejor aquí en Panamá, pero es un problema serio. Y no hablemos de las frutas.
A las frutas, a ciertas frutas, para que no le salgan hongos, le ponen antimicóticos en spray que fumigan. Y tú te estás comiendo esas frutas posiblemente con un antimicótico. Aunque las laves. Muchas veces no los lavan. Y muchas veces el antimicótico, los componentes, a pesar que los laves bien, permanecen ahí. Así que este es un problema que ubica no solamente salud humana. Claro, va más allá. Va más allá. Salud humana sabe el problema que tiene. Salud animal está empezando a conocer su problema. Y salud vegetal todavía no sabe qué problema tiene. Entonces, esto es lo que se conoce como One Health. Una sola salud para todo. Que está muy de moda, por cierto. No solamente en bacterias, también en hongos, en virus, lo que sea. Pero sí, hay que mirar más allá. Porque el ser humano también tiene su impacto en el ecosistema, que es algo bastante serio. Y ahora con antibióticos. Es algo que hay que mencionar. Y vale la pena mencionar. ¿Qué está haciendo el Instituto Conmemorativo Gorgas en ese sentido? Mira, Gorgas está haciendo bastantes cosas a diferentes puntos. Primero, desde el punto de vista epidemiológico, estamos analizando las tendencias. La tabla de referencia en la región en la sección de microbiología lleva el control de lo que es la estadística y conocer cómo se comporta. Los datos que estoy dando y que sé cuántas E. coli son resistentes a ciprofloxacina, sé cuáles son eso lo hace la tabla de referencia. Sabemos como quien dice, el comportamiento nacional de todas las bacterias. Pero no nos podemos quedar en eso. Usualmente nos refieren a bacterias que tienen una resistencia que no es clásica. Y ahí es donde nosotros identificamos, ¿sabes qué? Esta bacteria tiene este mecanismo que no ha sido descrito. Esta bacteria tiene este mecanismo que no sabíamos que estaba pasando. Esta bacteria tiene otro mecanismo que no sabías que estaba andando. Ese es el punto de diagnóstico de referencia, lo que se está haciendo. También estamos incursionando poco a poco en lo que es investigación. Estamos viendo clonalidad, estamos viendo secuenciación de genoma completo, estamos viendo trazabilidad, y un campo que está saliendo ahora un poquito más allá es el campo de ver las variaciones genéticas o las expresiones génicas que causan ciertas mezclas de antibióticos sobre ciertas bacterias. Esto es importante porque ya estamos buscando la manera de decirle, aunque sea de manera muy in vitro, al médico, si mezclas estos dos antibióticos contra esta bacteria, posiblemente tenga efecto. Y estos dos antibióticos los puedes conseguir, son buenos, son antibióticos buenos. La bacteria es resistente a estos antibióticos, pero si los mezclas, puede hacer algo. Entonces estamos viendo ese punto, ¿no? También, en base a eso, ya hemos trabajado muy de cerca con Acinetobacter baumannii, que es el número 1. Queremos también hacer estudios con Pseudomonas aeruginosa, con Klebsiella, pero estudios que abarquen a todas las bacterias del país, o sea, una representación de cada uno. Para que yo te diga, ¿sabes qué? Las bacterias de Panamá son KPC2, KPC3, tal clon. Son resistentes a estos antibióticos y estas son las opciones terapéuticas. Queremos llegar a ese nivel. Es decir, ¿sabes qué? Nuestra bacteria KPC vino de Argentina, pero a su vez vino de Estados Unidos y últimamente Europa. O nuestra bacteria Pseudomonas vino de China. O nuestra Acinetobacter tenemos clones chinos y clones europeos. En ese punto estamos. Sé que ahorita mismo llevan estudios en cuanto a salmonela. Ajá. Mira, el estudio, si te das cuenta, salmonela está un poco más abajo no es un patógeno prioritario, es un patógeno que está un poco más abajo, pero tiene su importancia desde el punto de vista de infecciones asociadas a lo que son la manipulación de alimentos, transmitidas por alimentos. En este sentido, las salmonelas, las que más causan infección, gracias a Dios, son bastante sensibles. Hay un serotipo muy particular que es muy resistente, que es el serotipo infantis. Ese serotipo tiene un mecanismo para cefalosporinas, que se está llevando a cabo ese punto y esa trazabilidad para ver con salmonela. Y esperamos tener resultados para este año y conocer cómo se están moviendo estos clones, porque aquí definitivamente son clones. Un clon es un grupo fundador de bacterias que se dispersa en una región. Y usualmente los clones son los que tú puedes trazar y que sabes que este clon vino de Estados Unidos, este clon vino de Colombia, este clon vino de tal lado. Pero eso es más o menos lo que se está haciendo con salmonella. Súper. Como experto, ¿qué recomiendas para disminuir la propagación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos? Que ya exacto. Algunos los hemos mencionado. Sí, los hemos mencionado. De hecho, yo dividiría las estrategias según grupo. Por ejemplo, la estrategia de una persona, un panameñito vida mía de a pie, no es el mismo que yo aplicaría para un tecnólogo, para una enfermera, para un médico normal, un médico infectólogo. Y para lo que son las gobernanzas de países.
A cada persona yo daría un tipo de recomendación diferente. Para el panameñito vida mía que anda a pie, no se automedique primero. No exija antibióticos si no lo necesita. Eso lo determina el médico. No comparta antibióticos con la vecina. Eso es algo sumamente importante. Y intente mantenerse sano. Eso es lo que le recomendaría a un panameñito vida mía. A un tecnólogo médico le recomendaría: busque las resistencias, haga su estadística normal, comuníquese con el médico y busque entre los dos la mejor opción. Al médico normal no receta antibióticos que no necesitan por infecciones virales. Revise lo que el laboratorio le da, su informe mensual. Actualícese e interconsulte cuando sea necesario con un infectólogo. Al infectólogo, comuníquese con el laboratorio, comuníquese con la tabla de referencia, actualícese y hagan mancuernas entre todos. A lo que es la gobernanza, hay que hacer leyes definitivamente. Leyes que prohíban el abuso de antibióticos a nivel de animales, a nivel de plantas, la regulación de las instituciones. Porque si tú vas a caja, la facilidad con que dan un antibiótico no es la misma que con MINSA, y eso tiene que unificarse. Creo que se está haciendo este tipo de trabajo de unificación, de guías generales. Y de hecho hay un grupo, como te dije, al cual pertenezco, intersectorial, que está generando la Ley Nacional de Uso de Antimicrobianos, que esa es parte de la gobernanza, y que toca varios de estos puntos: qué debe ser salud animal, qué debe ser salud humana. Y hay algo que es para todo el mundo, lo que estamos haciendo ahora: comunicación, divulgación. Entre más las personas sepan qué está pasando, sepan qué ocurre, mucho mejor. A nivel de las facultades, yo personalmente doy clases en las facultades de medicina, atiendo a médicos, a tecnólogos, a enfermeras, a biólogos, a biotecnólogos, y a todos les doy el mismo mensaje: hay que cuidar los antibióticos como si fueran un recurso valioso, porque se están acabando. O sea, sencillamente con lo que hemos hablado es algo muy importante. Hay un punto de este plan que involucra universidades, de dar una materia de resistencia como tal. Es una materia. Y vamos hacia allá. Quizás me quedarán algunos puntos por fuera, pero son a grosso modo lo que se intenta hacer: legislación, divulgación, conocimiento e investigación. Esos son los 4 pilares que estamos utilizando ahora mismo. Bueno, y en ese sentido también Gorgas pues aporta definitivamente que su grano de arena para tratar pues de frenar esta pandemia silenciosa. Así que, José, muchísimas gracias por acompañarnos en Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. Muchas gracias, Adriana, y espero que mis recomendaciones lleguen a todos, ¿no? Gracias por la invitación. Importante nuevamente no compartir los antibióticos, porque Correcto. al final se supone que los han debido culminar el tratamiento. Ese es un puntito también a destacar. Si el doctor manda los antibióticos por 10 días, terminar el tratamiento, porque de repente solemos que cuando ya nos sentimos bien, llevamos 4 días, 5 días de antibióticos, bueno, ya me siento bien, no voy a tomar más medicamentos porque eso hace daño, porque me molesta el estómago, entonces suspendemos el tratamiento. ¿Y qué estamos haciendo? Promoviendo resistencia. Una resistencia. Incluso lo que tú mencionas, el medicamento te hace daño, no te cae bien, oye, vuelve donde el médico: doctor, no hay algo que sea un poco más suave, no sé qué, o sea, yo quiero seguir, y le devuelvo el antibiótico: tenga, aquí están. O le devuelvo a la farmacia: aquí están, ya no los voy a usar. Tuve un cambio de antibiótico. O sea, usualmente no sucede eso, porque usualmente el panameño lo que hace, lo que tú dices, se toma un antibiótico. Ocurre con los antibióticos, con los antihipertensivos, con anti todo. Cuando me siento bien, estoy bien. No, así no funciona el mundo. Tristemente no funciona así. Así que las recomendaciones son válidas. Y recuerden, no pueden comprar antibióticos sin receta. Importante. Sobre todo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos.